Amén. Mateo capítulo 7, verso 17. ¿Lo tienen? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Amén. Esta es una enseñanza que Jesús estuvo dando de una manera especial para que nosotros pudiéramos entender y aprender qué significa hacer la palabra de Dios. Porque Él estaba hablando primero de los frutos. Él estaba hablando que un árbol bueno no puede dar frutos malos, y que un árbol malo no puede dar frutos buenos. Entonces Él está haciendo una retórica de acuerdo a lo que la gente podía vivir o no de la palabra de Dios. Por eso es que cuando Él está hablando de los frutos, nosotros decimos, y por su fruto los conoceréis, ¿no es cierto? Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, fíjate que de los frutos comienza a hablar y a decir, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, está hablando de que hay mucha gente, muchas personas que hablan aparentemente de Dios, pero sus frutos no son frutos dignos de arrepentimiento. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuál será el día? El día del juicio. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros? Fíjate qué tremendo. ¿A quién se está refiriendo esta palabra? No se está refiriendo a la gente que no conoce a Dios, sino se está refiriendo a la gente que sí conoce a Dios. Porque en tu nombre dice, no profetizamos, Señor. En tu nombre no echamos fuera demonios. Yo siempre digo que somos los pentecostales, ¿no? O sea, los que echamos, los carismáticos, como que creemos en el poder de Dios, que podemos echar fuera demonios. Somos aquellos que tenemos que dar buenos frutos. Porque en aquel tiempo, cuando nos presentaremos delante de Él, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por esta palabra el Señor nos está enfrentando, nos está confrontando con la palabra,
para que nosotros andemos o caminemos en una vida buena delante de Dios y delante de los hombres. Porque el hecho de que nos van a conocer por los frutos que damos es el hecho que la gente va a saber de lo que tú hablas, de lo que tú vives y de lo que convives. Por eso es tan importante que cada día nosotros busquemos más de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para que nos guíe a toda verdad. Sabemos que no hemos nacido aprendido. Cada cosa la debemos aprender. Y cuando venimos al encuentro del Señor y cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, comenzamos una etapa nueva en nuestra vida y en un aprendizaje y ser discípulos del Señor. Amén. Yo veo la actitud de Pedro. Pedro era uno de los discípulos del Señor, ¿no es cierto? Y de pronto estaba él espiritual. El Señor lo lleva al monte de la Transfiguración y allí en ese lugar se manifiesta Dios en una forma tremenda. ¿Y qué dice Pedro? Señor, sería bueno que hiciéramos 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. ¿Qué estaba diciendo? ¿Era buena la intención que tenía Pedro? Sí, pero era quedarse en el monte. Él se quería quedar en el monte, estaba todo espiritual, ¿verdad? De pronto viene una revelación de Dios. Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y él dice, bueno, algunos dicen que eres un profeta, pero tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y le dijo el Señor, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo ha declarado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Una declaración espiritual. Hasta ahí vamos viendo a Pedro todo espiritual. El Señor comienza a decir que es necesario que tenga que entrar en Jerusalén para ser muerto, porque es lo que debía acontecer. Y salta Pedro y dice, Señor, ningún mal te acontezca. Estaba en la carne. Estaba diciéndole, Señor, que nada te pase. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. No estaba hablándole a Pedro, estaba hablándole a aquel que había influenciado a Pedro. Por eso es bueno que nosotros podamos aprovechar este tiempo de la palabra de Dios. Por eso un poco más abajo sigue diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué le pasó a esa casa? Dice, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La roca sabemos que es Cristo. Sabemos que si nosotros fundamentamos todas nuestras vidas en Cristo Jesús, evidentemente no caerá nuestra fe. Aquí está haciendo un relato de una casa. Lo compararé a un hombre prudente. ¿Sí? Tenemos que ser prudentes nosotros con la palabra de Dios. Amén. Y dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. No hace falta ser muy inteligente para saber que se edifica sobre la arena. Acá vemos en la Pineda, ahí hacen un certamen de castillos y de cosas bonitas en la arena, ¿no? Y el agua viene por la noche, sube la marea y se acabó los castillos. Tanto trabajo que hicieron, tan bonito que son, la gente sacándole fotos, porque si no la guardas en foto, ya no la ves al otro día. Todo un día trabajando, ahí trabajan bastante, ¿no? Todo un día trabajando para que la marea por la noche venga y se la lleve. Ahora, fíjate, las cosas acontecen lo mismo al justo que al impío. Tenemos pruebas, tenemos circunstancias, tenemos cosas que muchas veces decimos, ay Señor, pero a mí. Pero sabes, si nuestra casa, nuestra fe está
con los fundamentos que es Cristo Jesús, con la roca que es Cristo Jesús. A pesar de las circunstancias, nuestra casa no se caerá. Pero el hombre insensato, ¿no? El hombre insensato que edifica su casa sobre la arena, dice. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Cómo va a ser la casa de aquel que no guardó la palabra de Dios? Y algunos dicen, bueno, pero aquí está hablando el Señor también en todo este relato de la segunda venida de Cristo, de cuando Él venga a arrebatar a su iglesia, si nos halla a nosotros bien asentados sobre la roca que es Cristo Jesús. Él tiene para nosotros un especial tesoro. Vamos a ser llevados a la presencia de Dios en un abrir y cerrar de ojos si está el arrebatamiento. Y si no, estaremos en la presencia de Él hasta que cuando en el juicio, en el gran juicio final, te diga, bien siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pasa a la presencia de tu Señor. Amén. Fíjate qué tremendo, porque dice que en las situaciones adversas, en las situaciones más difíciles, es ahí donde se ve realmente si tu casa, si tu fe está fundamentada sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Hay alguno acá quizá que nunca haya pasado nada? ¿No haya pasado una angustia, una circunstancia? Yo creo que todos hemos pasado esta situación. Pero qué bueno que es que esta situación pueda ayudarnos a crecer y a estar fundamentado sobre la roca que es Cristo. Amén. Y dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los escribas. Y los escribas y los fariseos, ¿cómo eran? Tenían doble ánimo. Aparentaban una religión que ni ellos podían cumplir. Pero Jesús no está hablando de una religión, sino está hablando de una relación personal con Jesucristo. ¿Ven? Él está hablando de una relación. Por eso es que dice que tenía autoridad. Y toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, dijo Jesús. Y toda potestad nos va a dar el Señor a nosotros para que como hijos suyos podamos tener autoridad sobre las circunstancias de esta vida. Amén. Hemos cantado la canción esta, Yo Arrebato, ¿no? Es bonita porque dices, a ver, ¿dónde están las cosas? Yo se las arrebato al diablo. Yo no dejo que el diablo me arrebate las bendiciones que Dios quiere para mí. Yo no debo dejar que Satanás mire mi fe creyendo en otras cosas. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos difíciles. Vendrán tiempos en los cuales nuestra casa quizás se tambalee. Porque cuando viene viento, cuando viene agua, ¿no es cierto? Ahí las circunstancias difíciles, ahí donde tenemos que estar afianzados y afirmados en la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero dice que por la fe algunos alcanzaron grandes cosas. Yo siempre, cuando hablo del relato de Gedeón, ¿no es cierto? Un hombre de fe. Dios le dice que va a salir a la batalla y cuenta a los hombres, él y dice, tengo unos 10.000. Y los enemigos estaban sembrando el campo, más de 100.000. Pero Dios, Él comienza a ponerlo, saca el vellón, pone el vellón, siempre dice, le voy a poner una prueba al Señor, si es el Señor o no. Y el Señor le da la prueba y le dice, yo soy, no temas. Y de pronto baja Gedeón, dice, baja al campamento de tus enemigos.
y él baja con uno de sus ayudantes y baja al campamento y escucha uno que estaba relatando un sueño que había tenido. Y el sueño decía que le había entregado Dios el campamento a Gedeón. Y le dice, mira, son muchos los 10.000. Solamente quédate con 300. Yo me imagino a Gedeón teniendo bastante fe. Porque si con 10.000 iba a pelear contra 100.000, esto ya no es una batalla compensada, ¿no? Pero en el Señor tenemos la victoria. Amén. Y con 300 hombres y la estrategia que le dio Dios, pues ellos vencieron a sus enemigos. Amén. Fíjate que yo digo, ¿cuáles fueron la estrategia de Dios? La estrategia de Dios fue muy sencilla. Un cántaro, una antorcha y una trompeta. La antorcha encendida dentro del cántaro, dice, y cuando suenen las trompetas, rompa los cántaros y láncenlo, porque habían rodeado al enemigo desde el monte. Ahora yo me imagino a medianoche, un poco más, cuando uno está durmiendo plácidamente. ¿No te ha pasado que cuando estás durmiendo plácidamente y te suena el teléfono? Porque algún pariente de ahí del otro lado del charco se olvidó que acá hay un cambio de horario, ¿no? ¿Cómo te quedas? Se te paran los pelos. Pero imagínate esto, le rompe los cántaros, o sea, toca la trompeta, rompe los cántaros, sale el fuego, y dice que los enemigos huyeron y se mataban entre ellos. Dice, Jehová ganó la batalla. Amén. Por fe, creyó que él era un vencedor. Amén. Y dice la palabra aquí, cualquiera que hace esta palabra, lo compararé a un hombre prudente. Un hombre prudente que da frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Porque los que buscan al Señor tienen que creer que Él está. Amén. Y no estaba hablando, ya dije, de una religión, sino de una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Eso es lo que nos alienta cada día a seguir al Señor. Amén. Porque las circunstancias muchas veces vienen a minar nuestra fe, nuestro sentido, no decir, oh, mira las cosas que me pasan. Pero por fe, algunos hombres alcanzaron y agradaron a Dios. Y ya no hablo de Abraham, simplemente estoy tocando Gedeón. ¿Amén? Damos gracias al Señor en esta noche por el amor y la misericordia que Él tiene con nuestra vida. Y yo te invito a que tú pongas tu fe en la roca que es Cristo Jesús. ¿Amén? Yo quiero poner mi fe en la roca. Yo quiero poner mi fe en aquello que el Señor me ha dicho. Y todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Primeramente la salvación, luego la sanidad y luego la vida eterna. La vida eterna en la cual Él fue a preparar morada para que nosotros estuviéramos con Él. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga muy ricamente en esta tarde. Vamos a orar.